Yo espero que ustedes puedan entenderme. Bueno, estoy muy feliz para estar aquí y me gusta mucho el título de la coloquio, Construcción Utópica y la Lucha Social. Y la razón me gusta en dos sentidos. Uno, que utopía no es una abstracción, utopía y lucha social, que los dos son juntos, no son cosas separadas. Esta es una cosa que es muy importante y va a hablar de esto un poco más tarde. Y segundo, esta expresión construcción utopía, porque utopía no es una abstracción, no es algo estático. Es necesario tener una construcción de una utopía, acción, movimiento, negación de la negación. Voy a hablar de esto un poco. Entonces, en este sentido, me gusta mucho la tema y la oportunidad de hablar con ustedes. Yo estoy en el proceso de escribir un libro un poco grande, es un poco locura, con un título La utopía y la dialéctica en la liberación latinoamericana, movimientos sociales y ideas emancipatorias. Y hoy día no puedo hablar de esto contigo, con ustedes, es solamente un poco de esto. Yo quiero hablar un poco de qué es la dialéctica hegeliana y qué es la especificidad de la utopía latinoamericana. Y por esto quiero comenzar con un cita de Gustavo Gutiérrez, que es de Teología de Liberación. La utopía, contrariamente a lo que el uso corriente sugiere, está marcada por su relación a la realidad histórica presente. La utopía significa necesariamente una denuncia del orden existente, pero la utopía es también un anuncio de lo que todavía no es, pero que será presagido de un orden de cosas distinto, de una nueva sociedad. Y para mí esta es una concepción magnífica, que es utopía. Y también nosotros podemos ver qué es la relación de la concepción de utopía, en este significado de Gustavo Gutiérrez, y yo pienso que en América Latina en general, y la dialéctica hegeliana. No porque yo quiero hacer una imposición de la dialéctica hegeliana en relación de utopía, pero porque la realidad, y no es importante si gente nunca tuve la oportunidad de leer la dialéctica hegeliana, este pensamiento y la realidad en América Latina es dialéctica. Y en este sentido yo quiero comenzar un poco con qué es la dialéctica hegeliana en 10 minutos. Pero porque hay mucha corrupción, mucha vulgarización de esto, es necesario entender de esto. Uno es, Hegel comienza con el espíritu. ¿Pero qué es el espíritu? Mucha gente dice es Dios o algo como esto. Pero espíritu en Hegel, en fenomenología de espíritu, es que es libertad. Es libertad. No es más de esto. No es menos de esto. Mejor. Entonces, este es primero. Y segundo, gente pensaba que hay distorsión. Hegel fue europeo y algunas veces fue eurocentrista en sus conclusiones políticas, no en su filosofía dialéctica. Esto es algo diferente. Pero hay algunas interpretaciones aquí en América Latina, por ejemplo, un hombre con Enrique Dussel pensaba que Hegel no tiene ningún interés en el otro. Pero es completamente equivocado. No es posible tener espíritu de Hegel
sin el otro. Y nosotros podemos ver esto directamente en Hegel. Y es necesario tener una separación de esta distorsión gigante de la dialéctica hegeliana. También hay esta concepción que la dialéctica es tesis, antítesis, síntesis. Hegel nunca tuvo en concepción de esto, de su concepción. Esto es por la basura. Hegel nunca tuvo una concepción de esto, de la dialéctica. Ok, entonces hay espacio por el otro en Hegel. Pero ¿qué es el secreto? ¿Qué es la corazón de esta dialéctica? Bueno, una cosa, cuando Hegel vino en el tiempo de la Revolución Francesa, escribir después esto, abajo el impacto de la Revolución Francesa, ¿qué pasó? Él decidió tener una examinación de la historia de la humanidad, no todo, pero mucho, de los tiempos de los griegos hasta la Revolución Francesa. Entonces, cuando él tuvo la creación de la dialéctica, de la creación de su filosofía de la dialéctica, él poner historia adentro filosofía. Es necesario entender esto, que no fue solamente creación en el mente de Hegel, fue un hombre muy inteligente, pero tuve una relación de la realidad, de la historia de la humanidad, del tiempo de los griegos hasta la Revolución Francesa. Y sí, es necesario entender que esto. Ok, pero ¿qué es esta historia? Esto es una historia de contradicciones, de negaciones, porque hay este espíritu de libertad, pero fue fue oposición, fue represión, fue todo contra esto. En Hegel puedo dar un nombre, la dialéctica, por el movimiento de este espíritu para estar en resistencia, en negación, en oposición. Entonces, el corazón de la dialéctica tiene negación contra algo, no. Pero más de esto, Hegel dice, no es solamente no es solamente un acto, pero es un proceso. Nosotros podemos ver esto, por ejemplo, en la Revolución Francesa, 89, con el Bastille, pero en 92 fue más profundo esta revolución. Entonces es un proceso histórico, un proceso de negación, después negación, después negación. Pero no solamente esto. Hegel tuvo en concepción que no es negación, pero negación de la negación. Entonces hay una negación y hay una segunda negación. ¿Qué es esta segunda negación? No es solamente para regresar al comienzo, no. Es una negación que tiene adentro un positivo, el nuevo sociedad adentro. Entonces, por Hegel, esta negación es de negación. Yo sé, es una abstracción, pero con marxistas, con revolucionarios, con activistas, ¿qué es esto? Que un movimiento revolucionario tiene un doble ritmo, la destrucción del viejo y la construcción del nuevo. Y cuando hay separación de esto, que gente dijo, solamente es necesario estar contra algo y no por algo nuevo, esto es más tarde. Pero cuando hay esta separación, nosotros tenemos que revoluciones incompletos transformar el puesto, y nosotros tenemos una historia gigante de eso. Entonces, Hegel tiene esta concepción de negación y la necesidad de tener no solamente la primera negación, pero la segunda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una negación contra algo, ¿qué es la definición de nosotros? Es contra algo. Pero nosotros como humanos son más de contra capitalismo, contra sexismo, contra racismo. Esto es necesario, revolucionario. Pero más de esto,
necesario desarrollar. ¿Qué es la dimensión de nosotros como humanos? No es solamente contra el capitalismo, pero por una nueva sociedad. Esta es la segunda negación. Las mujeres naturalmente son contra machismo, contra sexismo, pero las mujeres tienen concepción mucho más amplia de esto. Ellos tienen ideas, deseos, talentos por la construcción de una sociedad muy diferente. Esta es la segunda negación. Esta es la razón que es insuficiente tener solamente primera negación. Y yo sé que uno de los compañeros, un amigo de mí, me gusta mucho, John Holloway, pero él tuve esta concepción de adorno, que solamente que es necesario es primera negación contra algo. Pero Hegel nunca tuve esto. Tuve contra y por algo nuevo. Y es necesario pensar de esto. Ok. En la ciencia de lógica, las categorías más importantes en la doctrina de concepto o noción son universal, particular y individual. La universal, no sé, por Hegel, no sé qué es esto, Dios o posiblemente nada. Pero por nosotros, socialismo, una nueva sociedad, humanismo, algo, vamos a regresar a esto. Okay. Esta es la universal. Pero universal sin nada es una abstracción necesaria para tener una concretización de universal. Este es el particular. Okay. ¿Qué es el particular? El particular hay miles de particular. Una revolución es un particular gigante. Un periódico, una manifestación, una lucha de agua, lucha de los zapatistas. Estos son los particulares. Hay muchos particulares. Es necesario tener estos. Pero también hay otra individual, que es el individual, el humano, ¿verdad? El sujeto. Pero no es algo estático, no es tres cosas separadas. La cosa es para entender el intercambio en dos direcciones, entre lo universal, particular e individual y lo otro. Ok, por ejemplo, ¿qué pasó cuando hay este movimiento? Porque, por ejemplo, si hay una manifestación, ¿verdad? Un individual, una mujer, un hombre, un niño, gente decidir a participar en una lucha contra discriminación o algo con esto, contra este gobierno. ¿Qué pasó? Este individuo, cuando decidiera participar en esta particular, ¿qué pasó? Este individual no es la misma individual antes su participación que después su participación. Un desarrollo de esta persona. Y también, ¿qué pasó con el particular? Cuando el particular tiene muchos gente diferente, gente indígena, mujeres, trabajadores, juventud. ¿Qué pasó con esta particular? Es una transformación, es un desarrollo de esto. ¿Y qué pasó con lo universal? Bueno, nosotros tenemos una cierta concepción de lo universal antes, pero cuando nosotros tenemos una manifestación, una revolución, muchas cosas, nosotros desarrollamos nuestra concepción de la universal, nuestra concepción de la nueva sociedad es diferente después nuestra participación en una huelga, una revolución, una manifestación, muchas otras cosas. ¿Y qué es este movimiento entre los dos? Esta es la negación, la contradicción para mí en las dos direcciones. Entonces el movimiento
es individual hasta particular, hasta universal, es negación de la negación. Y la misma en la otra dirección. Negación, negación. Entonces, este movimiento. Y es muy importante no tener separación para ver que los tres son juntos, no son la misma. Algunas veces hay confusión. Por ejemplo, un particular Trotsky tuve esta concepción de que Rusia con una revolución y después de esto, con nacionalización de propiedad, Trotsky pensaba de que la Unión Soviética fue socialista, no importa que Stalin fue el jefe, Trotsky fue contra Stalin. Este es tener confusión de en particular con la universal, ¿no? La Unión Soviética fue transformada por esto. Entonces, no es necesario no tener confusión. En particular son necesarios. Nosotros no podemos llegar a una universal con muchos particulares, pero un particular no es una nueva sociedad. Ok, bueno, es demasiado sobre Hegel, a la utopía. Es necesario entender, utopía en América Latina tiene una especificidad que es completamente diferente de utopía clásico. Recuerda que los utopías de los europeos, ¿qué pasó con esto? La explotación de África, de Asia, de América Latina. Entonces fue el opuesto, fue esclavitud por aquí, los utopías de los europeos. Entonces, ¿qué pasó? Los gente indígena en este país y otra gente después decidieron tener la construcción de su propia utopías, que fue en opuesto, fue en resistencia. Y este derecho para tener su propia utopía es una concepción muy importante en América Latina. Para tener el derecho de tener una construcción alternativa de Europa o de los Estados Unidos. Este es primero. Pero también hay más de esto. Es concepción de la utopía como espacio de resistencia social. Esta es la construcción de utopía. No es solamente, seguramente fue cierto cosmovisiones de la gente indígena antes de Cristóbal Colón aquí, seguramente los afro-latinos antes de esto en África tuve ciertos sueños, ideas de una sociedad, y estas son cosas importantes para la construcción de socialismo. Pero después de esto, construcción de utopía. Pero después de esto fue una historia de más de 500 años de ¿qué? Resistencia contra los europeos y los gente de los Estados Unidos, y resistencia directamente dentro del país contra los dueños, los capitalistas, la sociedad burguesa, antes de esta sociedad un poco feudalista, cosas como esto. Pero una cosa más para entender, porque soy un marxista, recuerdo, Marx tuvo una crítica fuerte de socialistas utopistas en su día. ¿Por qué él tuvo una crítica de socialismo utópico? No, su crítica no fue a relación de la concepción de socialismo utópico. Su crítica fue contra los intelectuales que tuve esta idea de utopía socialista como algo estático, como algo puro. Y no tuve una relación de los movimientos de los trabajadores y otros en este tiempo. Esta fue la crítica de Marx, pero no fue una crítica de la derecha por gente tener una concepción de una nueva sociedad.
Pero, ¿qué fue el clave por Marx? La construcción de un nuevo sociedad en el movimiento desde abajo, del proletariado, de otras fuerzas de revolución. Y en este sentido, yo pienso que América Latina es magnífico. Entonces, ellos tienen percepción de utopía en una manera muy creativa, desde abajo, con solamente un sueño, una concepción utopía, pero también, ¿qué más? Un proyecto. El proyecto para defender la tierra, la agua, el proyecto para tener una destrucción del viejo sociedad, un proyecto para decidir la construcción de una nueva sociedad. Esto, en mi opinión, estoy cerrado. Ok, 5 minutos. Pero porque yo quiero ver esto en relación de la dialéctica. Universal, un otro nombre es utopía. Y estos particulares proyectos aquí, nosotros tenemos esta mañana la oportunidad de escuchar un poco de esto. Seguramente nosotros tenemos el proyecto de los 15 años de la gente indígena en resistencia en Chiapas, y nosotros tenemos una presentación antes de mío con español mucho mejor a relación de estos proyectos de Oaxaca, en Chiapas, en otros lugares. Nosotros tenemos la experiencia de la gente indígena en Bolivia. Todos estos son proyectos. Pero ¿qué es eso? Pero adentro de estos proyectos, todo el tiempo hay individuales, hay la dimensión indígena, hay la dimensión de mujeres, hay la dimensión de juventud. Entonces, yo pienso que hay una relación profunda entre la dialéctica de Hegel y la dialéctica, la lucha por nuestras utopías aquí. No porque es necesario por toda la gente tener conocimiento de la dialéctica. No, la dialéctica es la vida. La cosa que es importante, la razón que es necesaria tener una apreciación de la dialéctica hegeliana es esto. Filosofía dialéctica, puedo hacer ¿cómo se llama esto? Es cuando hay algo que es implícito en el movimiento de Oaxaca o de Bolivia o de Chiapas, de la gente indígena. Cuando esto es implícito, filosofía dialéctica puede ayudarnos para hacer lo que es implícito, explícito. Y nosotros podemos decir, sí, este movimiento tiene una historia gigante de miles de años de la lucha por libertad por toda la gente. Y es necesario hacer estas cosas explícito para hacer una generalización, porque sin esto vamos a tener otra vez revoluciones incompletas, transformar en opuesto. Y nosotros tenemos, es peligroso, por ejemplo, la lucha ahora, Bolivia es peligroso. Porque hay esta concepción de socialismo de Evo Morales y su vicepresidente, pero es una confrontación con algunas cosas de la gente indígena. ¿Qué tipo de marxismo, qué tipo de socialismo es esto? ¿Es un capitalismo de Estado posiblemente, no socialismo? Bueno, suficiente, gracias.